Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Vamos a retomar un poquito la reflexión que venimos haciendo y la lectura que venimos haciendo sobre esta dimensión más volcada a lo afectivo, o a la vincularidad que se da en la práctica educativa, en nuestras relaciones pedagógicas con los chicos, con los estudiantes, pero como también hablábamos, en el vínculo con compañeros, en el vínculo con directivos y demás. En esta búsqueda, el texto que vamos a trabajar en esta oportunidad es el texto de Ana Abramovsky, que ustedes poseen aquí dos capítulos. Vamos a trabajar los dos capítulos, la conclusión y la introducción del texto. Maneras de querer se llama el texto. Entonces, si ustedes ingresan a la introducción, en la introducción es interesante más que nada porque hace una explicación de cómo va a llevar adelante el trabajo, qué tipo de trabajo va a ser el que presenta en el libro. En un primer momento empieza a hablar de esta cuestión sobre los afectos y la afectivización de las relaciones pedagógicas, y van a ver luego que da 4 indicios. Aquí está el primero: los dictados de pedagogías psicológicas desde hace varios años vienen contribuyendo a dar relevancia al plano afectivo en el campo de la educación. Entonces van a ver 4 indicios de por qué tal vez el tema de la afectividad o la afectivización de la labor pedagógica es un tema que podemos pensar como actual, presente, y que de alguna manera se impone en la reflexión de la construcción de nuestro ser docente. Bien, entonces hace un trabajo de mostrar los indicios, aquellos que estarían indicando que no es desacertado este tipo de trabajo, este tipo de reflexión, y luego va a hacer un desarrollo más que nada porque este trabajo en algún momento es como su tesis, ¿no? Para probar no sé si es su doctorado, su licenciatura o alguna especie de máster. Ella es su trabajo de tesis y después lo transforma en este libro. Entonces ella va a plantear con claridad un objeto de estudio. Bien, fíjese, dice: nos proponemos estudiar lo que llamamos afecto magisterial, y que se refiere a la especificidad del afecto que los docentes sienten por sus alumnos. Entonces aquí un poco plantea eh, ese objeto de estudio, es el sentido por el cual va a desarrollar este libro. Y después viene en esta otra parte de este capítulo de introducción algunos interrogantes que son interesantes, que nos podemos hacer nosotros sobre este tema, porque son interrogantes que van a, de alguna forma, ser desarrollados a lo largo de todo el libro, pero también que no tienen una respuesta única o de una sola mirada. Entonces, no está mal que nosotros podamos tener un preguntarnos a nosotros mismos a partir de estos interrogantes. Finalmente, después de los interrogantes, que son los que articulan un poquito después el texto, lean algunas de las notas al pie, son muy ilustrativas. Acá, por qué significa problematizar, viene bien entender el concepto de problematizar, porque es lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera, y que también de alguna manera vamos a tener que hacerlo después con claridad para el trabajo de cierre de todo el seminario de filosofía de la educación. Y el concepto de figuras, que es un concepto ya que toma de Roland Barthes, con el cual ella va a desarrollar en el texto. El texto va a hablar de diferentes figuras, bien, amorosas o figuras afectivas dentro del libro. Y entonces, aquí en este momento, puede parecer un poco tedioso al ser leído, pero ella va a como plantear cuál es la metodología de trabajo, ya más desde un punto de vista sociológico, a pesar de que ella nombra el filosófico, el antropológico, cómo se va a llevar a cabo este trabajo. Entonces va a hablar de las entrevistas que va a realizar, a quiénes se las va a realizar, y en un momento va a decir, aquí en este párrafo, que ella no va a ir a cotejar lo que dicen los docentes con sus prácticas pedagógicas, porque se para en un lugar, que es un lugar, digamos, un planteo de Foucault, que el discurso
bien, el discurso no puede escindirse de la práctica. Entonces, nosotros construimos de nuestras discursividades nuestro mundo, entonces, por lo tanto, lo que se dice, de alguna manera, es lo que ella va a entender con lo que también se piensa, se siente y de alguna manera se hace. Entonces, en este sentido, por eso ella va a partir todo su trabajo de discursos afectivos disponibles que los docentes, al ser entrevistados, le han aportado. Bueno, sigue con esta cuestión y después algo que puede ayudar también al cierre de este capítulo es la explicación de qué acontece en cada uno de los capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento también puede surgir allí un tema que nos parezca interesante y nos permita después en algún momento en este trabajo de cierre, que todavía falta un tiempo en encararlo, pero que va a existir, de alguna manera estos afectos magisteriales capaz que pueden ser el punto de partida de un trabajo de cierre. Entonces, capaz que hay alguna temática acá en estos capítulos que yo digo, este tema a mí me hace ruido, me interesaría profundizar. Bueno, con solo recordarlo uno les puede escanear y facilitar el texto para la lectura. El texto, miren, yo este texto lo compré, si mal no recuerdo, en Oniate, tal vez, digamos, es interesante. Texto, es un buen texto, digamos, un buen planteo y recorre algunas cuestiones muy actuales. Piensen que es un texto que su primera edición es del año 2010, bien, por lo tanto, es un texto actual. Bien. Y bueno, entonces un poco ahí plantear el tema, plantear interrogantes, porque el tema es un tema actual, va a decir Abramowski, y ahí sí pasamos luego a la lectura del segundo, de nuestro segundo capítulo, que va a ser directamente la conclusión. Bien, acá en la conclusión ustedes... no empezamos medio de coté. Bueno, vamos a girarla. Aquí está la conclusión, o las conclusiones. Parte de un fragmento de Roland Barthes, de un texto, bien, interesante esto de Roland Barthes, como esta idea de que no podemos definir al amor en función de que no hay una esencia de amor, sino que el amor se vive, es pura existencia, ¿no? Entonces, estamos como siempre, al definirlo, es como que se nos va escapando a su vez porque vamos viendo cosas nuevas. Bueno, hay una introducción interesante, habla de las figuras amorosas que decíamos anteriormente, y lo que va a hacer en la conclusión es retomar las figuras amorosas que ella puede obtener del trabajo de investigación que llevó adelante. O sea, lo que nosotros podemos tener presente es que no hace falta coincidir con todas estas figuras amorosas, digo, coincidir ideológicamente, intelectualmente, o sentirnos identificados, ni tampoco son estas las formas correctas que de última uno tuviese que vincularse eh, a nivel afectivo con los estudiantes, sino que estas figuras, el buen maestro, el maestro enamorado de su oficio, las viejas maestras querendonas de antaño, el maestro efectivamente incorrecto, el maestro que quiere a los alumnos porque en casa no lo quieren, el maestro que quiere a los débiles y necesitados, el maestro justo que quiere a todos por igual. Bueno, todas esas son figuras, digamos, como elementos que Ana Abramovsky fue retomando y concluyendo a partir de cada uno digamos, a partir de todas las entrevistas realizadas. Entonces, es importante tenerlo presente, leerlos con atención, qué elementos ella descubre de cada una de estas figuras amorosas, ¿bien? Donde uno puede percibir que allí hay un elemento que es válido para crecer como un docente. Se pone en muchos lugares se pone en crisis esta cuestión, que a veces puede o no ser compatible de vocación-profesión, como con a veces esto de que, o esta cuestión meramente voluntarista
no, yo soy docente porque amo a los niños y con el amor basta, bueno, no sé si es así, pero todos estos discursos ella de alguna forma los va a ir como categorizando dentro de estas de figuras amorosas docentes. Si uno las lee va a sentirse identificado con algunas más que con otras, y con algunos aspectos de una y con otros aspectos no. Pero me parece importante que podamos tener un acercamiento a estas figuras porque nos permiten reflexionar sobre esta cuestión que en la conclusión ella va a plantear sí con más claridad, que es que no podemos dejar de lado, de alguna manera, la cuestión afectiva en la labor docente. Y que de alguna manera siempre estuvo presente, ¿no? Pero, pero teniendo presente la contextualización y la territorialización de alguna forma de lo afectivo. Ella plantea, ¿no? Ya que incluso Sarmiento hablaba de la necesidad de maestras, bueno, pero esa maestra, ¿cómo, digamos, cómo entendía lo afectivo, ¿no? Cómo entendía el cariño, cómo se construía la autoridad, ¿bien? Acá en algunos lugares vamos a entender que el porque te quiero taporreo es mucho más, eh, encaja mucho mejor que en otros momentos históricos, ¿no? Y también muchas veces, como esta cuestión de porque te quiero, te dejo hacer cualquier cosa, también es un discurso que puede estar presente y preguntarnos si es realmente válido. Lo que sí es interesante en esta conclusión que ella va a plantear, y es justamente por eso la importancia de lo afectivo en la educación, es un poco lo que plantea junto a Germán García, ¿no? Parafraseando eh, a Germán García, ella dice: preferimos afirmar la presencia ineradicable de los afectos en las prácticas educativas, con todos los riesgos que esto implica. Parafraseando a Germán García, diríamos que no es sin amor que sucede en la educación, es con amor que las transmisiones ocurren y que los encuentros pedagógicos se consumen. Los afectos están ahí. A veces no nos queda otra posibilidad que lidiar con ellos, pero a veces vienen a hacernos las cosas más fáciles, más alegres y disfrutables. Bien, entonces, ahí, a partir de eso, va entonces a decir, estaríamos entonces ante un desplazamiento no menor de considerar excesivo el lugar de los afectos en la pedagogía a hacer allí mismo un lugar a lo excesivo. Entonces, ahí está esta discusión de que eh, muchos consideran que no se le debe dar un lugar excesivo, ¿no?, a la afectividad en lo pedagógico, y entonces ella como que reformula esa idea y dice, no, no, bueno, a ver, tal vez tengamos que pensar en que hay que darle lugar a lo excesivo. Y de ahí tendríamos que después revisar desde qué figura, con qué elementos, con qué formación, en qué ámbito estamos, ¿no? Pero entonces ella obviamente se va a parar en el lugar donde hay que darle lugar a la afectividad, pero bueno, hay que hacer una revisión y una reflexión sobre qué lugar implica lo afectivo. Por eso lo que ella va recopilando en las figuras amorosas. Esto es muy interesante, ¿no?, plantearlo y dónde queremos y dónde sentimos que nos estamos parando nosotros. No es menor, me parece, los interrogantes que nos deja el texto, porque justamente, y como van a ver también que se plantea allí, en épocas del amor líquido, como hablábamos con Bauman, de la precariedad, de la desprotección, de la incertidumbre, eh, y que la institución educativa en general, y la institución docente, ¿no?, el ser docente, entra en crisis con todo lo que sea sólido en esta sociedad, con todo lo que tenga esta cuestión como de recorrido histórico, me parece que nos podemos preguntar por el tipo de vincularidad que establecemos nosotros con los estudiantes, ¿no? Si intenta hacer algo sólido, si es solamente un medio para alcanzar un vínculo que permita el hecho pedagógico. Y también está rondando, de alguna manera, la cuestión que veíamos con Finkielkraut, de dónde nos vinculamos, con qué objeto, ¿no?, qué hay en el origen de nuestro vínculo con el otro
si es la posibilidad de construcción o directamente mira, yo te voy a formar, te voy a moldear, vos venís acá que te enseñe esto. Entonces, bueno, conjunto a esta lectura vamos a subir alguna actividad media de compartir algunas ideas. Así que estén atentas a esa actividad y a poder resolver esta lectura. Cualquier duda, como siempre, foro o consulta. Y ya seguramente para la semana que viene haremos una clase presencial con un repaso de todas estas lecturas para ver las dudas que hay y ya comenzar con las que nos quedan, que no son tantas, sino que son 3, Cullen, Brenner y algo, y 1 o 2 del dossier que también ahí les he compartido. Bueno, que tengan buena lectura.